Para dar formalmente la bienvenida a esta jornada, invitamos a la vicerrectora académica Magister Nicole Osorio Londoño a dirigirnos unas palabras. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Universidad del Istmo, de nuestro rector, de las vicerrectorías y de todos los aquí presentes, les damos la bienvenida a esta quinta edición de la Semana del Derecho. Muy especial para mí, porque les hablo desde tres lugares que son inseparables siempre. Son las cosas en este momento de mi vida. Uno desde la humanidad, lo segundo desde la vicerrectoría académica, por supuesto, y lo tercero porque también soy abogada. Así que este encuentro representa para mí un espacio de discernimiento muy importante, que por supuesto en la invitación no correspondía únicamente para los estudiantes o abogados y abogadas, sino para la ciudadanía en general. Cuando me preguntan por mis creencias, siempre pienso en un abogado que admiro mucho, Mauricio García Villegas, y él empieza diciendo que cree en la belleza de la naturaleza, pero también en los derechos humanos, en el derecho a sí mismo, en la dignidad, en la humanidad, en la libertad, por supuesto, y yo hoy diría también después de conversar con nuestro decano y con el doctor Miguel Antonio en el constitucionalismo. Hoy ustedes van a salir de esta sala, ojalá, conociendo un poco más de la Constitución que nos rige como país, pero también desde un cuestionamiento desde dónde se nos está viviendo. La verdad es que estamos muy honrados de que hoy podamos conversar al respecto, de que repensemos realmente que la democracia también implica obligaciones. Así que hoy, después de este espacio, seguramente nosotros saldremos pensando en cómo ejercer como sujetos activos una mejor ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicerrectora académica, por sus palabras y por acompañarnos en esta importante jornada. Invitamos al Magíster René Hutchinson, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que nos dirigirá una reflexión. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. En 1984, en plena dictadura militar, tuve el privilegio de ser alumno de Ciencias Políticas del profesor Miguel Antonio Bernal. Y recuerdo que en aquellos tiempos difíciles, él no solamente nos enseñaba ciencias políticas, nos enseñaba a pensar en libertad, a cuestionar, a defender la democracia y a creer en un país donde el Estado de Derecho y las libertades fueran principios irrenunciables. Mientras muchos guardaban silencio, el doctor Miguel Antonio levantaba su voz. Han pasado más de 40 años y hoy la vida parece hacer justicia. Aquel profesor que desde las aulas defendía la democracia y soñaba con un Panamá diferente, hoy tiene la responsabilidad de asesorar al presidente de la República en materia constitucional y especialmente de participar de manera protagónica en el proceso que puede conducir a una nueva constitución para Panamá. Y para mí tiene un significado muy especial recibirlo hoy, doctor, porque más de 40 años después, la vida nos concede la oportunidad de volver a encontrarnos en un aula universitaria. Aunque desde circunstancias distintas. Ayer tuve el privilegio de escuchar como alumno y aprender de un profesor que en un tiempo particularmente difíciles para Panamá nos enseñó la libertad, la democracia y el Estado de Derecho también se definen desde las aulas. Hoy, como decano de esta facultad, tengo el honor de recibir a quien dejó una huella importante en mi formación y cuyas convicciones, 4 décadas después, siguen formando parte de los grandes debates sobre el futuro democrático de nuestro país. Doctor, gracias por enseñarnos desde aquellos años difíciles que la democracia no se hereda, se defiende, se construye y se ejerce. Bienvenido. Muchas gracias, señor decano, por su valiosa reflexión. Una constitución fue al alcance de todos y aún así permanece distante. Conocer la constitución no debería significar solamente reconocer sus artículos o saber en ella se encuentran consagrados nuestros derechos, sino que significa entender que representan esos derechos en nuestra vida diaria, cómo podemos ejercerlos y cuáles son también las responsabilidades
que asumimos como miembros de una sociedad democrática. Por ello, hablar de alfabetización constitucional es ir más allá del conocimiento jurídico, es hablar de ciudadanía, de participación y de la posibilidad de que cada persona comprenda mejor el marco que organiza nuestra convivencia. Para abordar esta reflexión, tenemos el honor de contar esta tarde con el doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz, jurista, académico y politólogo de reconocida trayectoria nacional e internacional. Comparto con ustedes la trayectoria del doctor Bernal. El doctor Bernal realizó su formación universitaria en Francia, donde obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burdeos, así como la licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Burdeos. Su trayectoria académica ha sido objeto de importantes reconocimientos internacionales. Es doctor honoris causa de la Universidad de Lynch en Bethlehem, Pensilvania, y ha sido distinguido por la República Francesa por la Orden de las Palmas académicas en el grado de comendador, así como en la medalla del Senado de Francia. En el ámbito de la docencia, es catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, donde ha impartido las cátedras de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Su experiencia docente ha trascendido nuestras fronteras, desempeñándose también como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, David College, Life University y Florida State University. Asimismo, ha sido profesor de doctorado en Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. A lo largo de su formación y trayectoria profesional, ha sido becado en importantes instituciones y organizamos, entre ellas la República de Francia, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Israel. Su labor también se ha extendido a los medios de comunicación y al análisis de asuntos nacionales. Es director del programa radial de análisis y comentarios Alternativa y columnista semanal de los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá. Actualmente se desempeña como asesor presidencial en materia constitucional y coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la reorganización del Estado y asuntos constitucionales. Su amplia trayectoria en el estudio, la enseñanza y el análisis del derecho constitucional y las ciencias políticas brindan un marco especialmente valioso para el tema que el día de hoy nos reúne. Para desarrollar la conferencia Alfabetización Constitucional, recibamos al doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz. Durante el desarrollo de la presente conferencia se les estará entregando insumos para que puedan redactar sus preguntas para ser abordadas en el espacio dispuesto para ellos. Doctor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Bernal. Buenas tardes, ciudadanos todos, autoridades, profesores, público en general, estudiantes sobre todo. En primera instancia, mi agradecimiento por la gentil invitación y la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que tiene que ser de todos, para todos y con todos. Y también un saludo muy especial a todos aquellos que a través de los mecanismos virtuales están o van a seguir esta charla, este conversatorio, más que conferencia, diría yo, porque lo que nos interesa sobre todo es compartir la necesidad, por no decir la urgencia que tiene nuestro país de entrar en un proceso de cambio constitucional. Cuando hablamos de alfabetización constitucional, estamos haciendo de frente a una realidad que por momentos me resulta, por lo menos en lo personal, como ciudadano y como educador, muy triste al constatar el desconocimiento tan increíble que existe en la población panameña de lo que son sus derechos, sus deberes, sus garantías, sus instituciones.
y las consecuencias que eso acarrea en la vida cotidiana de todos, aunque no sea percibido así. Porque, entre otras cosas, lamentablemente también aquí se nos ha hecho creer que el tema de constitución, derechos, garantías es un tema de abogado. Y eso no es un tema de abogado, es un tema de ciudadanos, todos. Porque todos, antes de nada, somos seres humanos. En segundo lugar, tenemos toda una serie, nacemos con una serie de derechos ya conquistados a lo largo de la historia de la humanidad y por los cuales se ha pagado un precio muy elevado. Pero esos derechos, si no son conocidos, son rápidamente conculcados, son rápidamente violentados, irrespetados, desconocidos por las autoridades, no importa quién es la autoridad. Ya en la escuela griega de hace miles de años enseñaban, entre otros Aristóteles, Platón, que el poder es como un caballo indómito. Si usted no lo cincha, no lo domestica, siempre va a desbordarse, desbocarse. Y eso pasa con el poder, con todas las sociedades. Por eso, cuando se dan los cambios que tomaron, en el caso de Occidente, 1789 años para la Revolución Francesa, lo primero que se hace al derrocar al régimen aristocrático fue crear un documento que sirviese de límite al poder. Lo mismo había acontecido unos años antes con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que después de 11 años de la misma también se dio una constitución y creó la forma republicana de gobierno. O sea, la historia de la humanidad está allí para que nosotros podamos beber y aprender de ella, la importancia que tiene, y sobre todo para nuestro Panamá en este momento, entrar en lo que se conoce en la teoría y la doctrina en un proceso constituyente, que es lo que realmente es ordinario. El poder constituyente porque origina poder. Pero ese poder constituyente que ha ido progresando, desarrollándose, elevándose a lo largo de los últimos 240 años, es un poder que tiene un solo dueño, y es el pueblo. Pero no el pueblo en ese sentido demagógico que se utiliza en la politiquería barata y demás, no, en sentido real, y diría yo preciso de lo que es pueblo. Aquí, entre paréntesis, nosotros tuvimos un gran cantautor, algunos de ustedes lo recordarán, Pedro Altamirano, que tenía una canción en la época de la dictadura, casualmente, que decía: pueblos somos todos, pero no todo el mundo es igual. No es lo mismo ser pobre que ser rico, que ser general. En aquella época mandaba en Panamá uno de los tantos generales que gobernó este país. Se lo traemos a población porque tal vez dentro de la misma población panameña no hemos sabido valorar el significado que tiene el pueblo. Y cuando nos referimos a un principio que enseña que el poder público solo emana del pueblo, se nos está olvidando que ese poder constituyente originario está en todos y cada uno de nosotros, que es como la fiebre. Todos tenemos siempre fiebre. Pero la gente cree que tiene fiebre cuando se pone el termómetro, ¿verdad? Entonces, ay, tengo 2 rayitas o 3 rayitas. Se le olvida que la fiebre siempre está en el cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo social siempre está el poder constituyente, solo que los poderosos o los factores reales de poder, como diría Ferdinand Lassalle en una obra que se llama ¿Qué es una constitución?, los poderosos no han dejado que los pueblos asuman ese poder, participen, ¿verdad? Participen en ese poder. Entonces, nos hemos venido manejando a nivel internacional, sí, durante mucho tiempo con lo que se llamó la democracia representativa, es decir, cuando los ciudadanos eligen a alguien que los represente. Pero ya el mundo ha ido cambiando, y vaya que ha cambiado, ¿verdad? Vaya que ha cambiado y está cambiando, ¿no? Porque nada más cierren los ojos 30 segundos, imagínense todo lo que ha cambiado el mundo de enero del 26 a hoy, 12 de agosto del 26. Los cambios, el hecho que nosotros no nos conozcamos, no nos enteremos, no quiere decir que el mundo no está en constante cambio. Los ciclos de cambio se han ido achicando. Hubo que esperar 1789 años para la Revolución Francesa,
pero hubo que esperar menos para la revolución del 17 en la Rusia de entonces, hubo que esperar todavía menos para la revolución del 49 en China, y después han venido otras revoluciones, y ahora mismo, hablando de revoluciones, nosotros estamos viviendo en realidad una revolución del conocimiento, una revolución de la inteligencia, porque las revoluciones no son solo sociales o científicas, son también, en este caso, también así que estamos en una revolución de la inteligencia, que ahora ya no basta con la inteligencia humana, sino que ya tenemos a la artificial, con todos los problemas que ya está dando y resolviendo, porque tampoco vamos a negar. Entonces, la democracia representativa ha ido quedando atrás por la democracia participativa. Y de eso es casualmente de lo que trata y versa la alfabetización constitucional. No es otra cosa que invitar, animar, promover la participación ciudadana de todos, sin excepción, de todo. Porque un proceso constituyente, si hay algo que lo debe caracterizar, es que no puede ser excluyente. Usted no puede pretender en este siglo XXI decir que como se han hecho las constituciones, sin la participación del quien es el sujeto, el verbo, el predicado, la oración, que es el ciudadano. Entonces, para llegar a la realización de ese proceso constituyente, sin dejar de cumplir las enseñanzas teóricas, doctrinales e históricas que tenemos en todo el mundo, a Dios gracias, para que no se diga que se quiera hacer una constitución para esto o para aquello, sino porque se necesita toda sociedad, y más en la sociedad moderna, todo Estado necesita la constitución. Es decir, necesita tener las normas que van a regir la vida cotidiana de todos los ciudadanos que viven bajo ese cielo, y las instituciones, los procedimientos, los órganos del Estado. Y en ese terreno, el constitucionalismo ha hecho progresos increíbles, extraordinarios. En el último medio siglo nada más, hay dos ramas del derecho que han conquistado nuevos terrenos. Son el derecho internacional público y el derecho constitucional. Y eso es una explicación muy sencilla. Los cambios que se han dado a nivel mundial, tanto sociales como económicos, políticos, culturales, geográficos, porque todo ha cambiado. En el último medio siglo, ¿qué no ha cambiado? Nosotros, aquí en Panamá, tenemos que confesarlo con dolor. No hemos cambiado porque nos hemos ido quedando con un estatuto constitucional que fue impuesto, y esta palabrita es importante, fue impuesto hace pronto 54 años. O sea, tal vez 2 veces, por 2 veces y medio, hasta 3 veces la edad de muchos de ustedes aquí presentes. Y durante 54 años, la sociedad panameña, por X, Y o Z razón por la cual podemos conversar, se quedó con esta camisa de fuerza que se le impuso a un momento dado con un propósito determinado, que no era otro que el de legalizar, entre comillas, legitimar un régimen dictatorial. Pero ese régimen ya no está. Pero, como dice el refrán, matamos al tigre y ahora le tenemos miedo al fuego. Porque nos hemos quedado con el estatuto constitucional que nos impuso esa dictadura. Y aquí el ciudadano de Carlos Hutchinson recordaba pues aquellas décadas que Dios quiera que no permitamos nosotros que se repitan nunca más en nuestra sociedad, en que estaban las libertades coartadas, en que estaba, bueno, para qué vamos a entrar en detalle, pero ahora eso no existe. Entonces no puede ser que nosotros mantengamos vivo un documento que ya cumplió, si se puede hablar en esos términos, el propósito para el cual se impuso. Y ya no existe el régimen que lo impuso, que es lo más grave. Pero ¿qué pasó? Y hago referencia a ciertos aspectos históricos por consideración y respeto a lo que virtualmente desde otras latitudes geográficas me están siguiendo. Aquí vino la invasión del 89.
Se cayó la dictadura, pero se quedó la constitución de la dictadura y con ella todo el andamiaje jurídico, económico, social, cultural, político, todo intacto. Gravísimo error perpetrado en aquel momento en que no se les reclamó a los gobernantes que abandonaran esa constitución. Sí se les reclamó, sí se les pidió, no quisieron. Y ninguno desde entonces ha querido, porque vamos a decir las cosas como son, 7 gobiernos de invasión y ninguno ha querido cambiar la constitución. Que han prometido que sí, que vamos a reformar. Ojo, hay una diferencia abismal entre reformar y cambiar, y sobre todo en materia constitucional, porque en materia constitucional la reforma no cambia la esencia del documento, el cambio sí. Y ahí también ahora se ha desarrollado, aquí adelantando un poco, en nuestro país, una práctica que en la ciencia política se llama el gatopardismo. Se habla de gatopardismo cuando se hace el cambio para que nada cambie. Eso es el gatopardismo. Entonces aquí nos han estado entre el pseudoconstitucionalismo que nos define también Lasalle, cuando nos dice que hay pseudoconstitucionalismo cuando te hacen creer que una cosa es constitucional a sabiendas que no lo es. Entonces aquí nos tienen con este estatuto constitucional haciéndonos creer que es constitucional cuando lo que es en todo caso es inconstitucional porque fue impuesto. ¿Ya? Y también con esa práctica gatopardista de decirse que el cambio para que nada cambie. Si por ejemplo yo tengo este reloj aquí, lo pongo acá, le digo, fíjense el gran cambio que acaba de realizar con mi reloj. Y usted va a decir, pero profesor, está en el mismo ángulo. Y además me utiliza un modelo de izquierda a derecha y es el mismo reloj. Y porque no también está un gran cambio, ¿no? Y habrá quienes dirán, sí, es verdad, ¿qué te pasa? ¿Cómo va a decir que no lo ha cambiado? Si yo vi cuando lo movió, etc. Pero estamos entonces, repito, en una camisa de fuerza que es cada día más dañina. Puesto que cada día que pasa, en mi criterio, sin que nosotros procedamos a prepararnos, a formarnos, a instruirnos, a alfabetizarnos para proceder a hacer los cambios, nos estamos haciendo un daño en muchos aspectos, tal vez hasta irreparable. Y por eso la importancia de la alfabetización. Es decir, tratar de que la sociedad, a pesar de que durante el último medio siglo aquí no se ha enseñado cívica como Dios manda, aquí no se ha enseñado ni siquiera la Constitución esta impuesta, que debería, claro, hay que enseñarla, porque cómo vamos a cambiar algo que no conocemos. Y el problema que hemos confrontado, porque venimos confrontando, es que la mayoría de la población jamás ha tenido la Constitución en sus manos. Y de esa mayoría de la población, la otra mayoría, si acaso la ha tenido en sus manos, pero no la ha leído. Y yo no tengo, con todo respeto, necesidad de ir a buscar ejemplos, porque yo vivo en mi carácter de profesor universitario en la Universidad Nacional de Panamá, donde enseño Derecho Constitucional. En primer día de clase, ahora mis estudiantes les digo, segundo año de Derecho, no de cosmetología, de Derecho. Levanten la mano los que han leído la Constitución. Yo con mucha tristeza me doy cuenta que tengo un salón de mancos. Nadie levanta la mano. Entonces, claro, yo me irrito, porque empiezo a decir, ¿cómo entraron aquí? ¿Quién nos dejó entrar a esta facultad? ¿Cómo es posible que usted venga a estudiar Derecho? Está en segundo año y me va a decir que no se ha leído. Entonces aquí hay algo que anda mal. Pero claro, lo que anda mal no son los jóvenes que llegan, porque si no tienen la guía, la dirección, la conducción. A mí me tocó felizmente, porque mucha gente se queja de que, cuando se me hubiera tener ahora 18 años, ¿no? Yo tuve 18 años, 15 años, o 10 años a la edad que había que tenerlo. A los 10 años en la escuela,
primaria, el primer día de clase a nosotros nos regalaban la Constitución, editada por el Ministerio de Educación, la estudiábamos. Yo estudié, y lo digo con mucho orgullo, por primera vez la Constitución del 46. No vayan a pensar que era del 72. Con el profesor Max Domínguez, de grata recordación, era de allá de Valladolid, un hombre brillante, muy buen profesor. Estábamos en sexto grado. Ahora vaya y consígame un sexto grado, jóvenes de esa edad que hayan dado la Constitución o que sepan que es nada. Entonces eso tenemos que remediarlo, pero con urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos traslada a otro aspecto también importante de la alfabetización. Y es que nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo hacemos para recuperar en 3 o 4 años los 54 años que llevamos de atraso? Entonces tenemos que dar lo que yo llamo un salto más cualitativo que cuantitativo. Como personas, como ciudadanos, como panameños, ante todo. Como panameños, ante todo. Entonces, ¿qué se ha querido hacer con la alfabetización? Es la primera fase de un proceso constituyente en el cual ya estamos. Aunque muchos no lo quieran aceptar, querer, ver o conocer, nosotros estamos viviendo un proceso constituyente porque se está planteando la necesidad de darnos una nueva constitución, no una reforma. Porque la gente dice, sí, van a reformar la constitución, y digo, no. Reformar ya se ha reformado 4 veces y no ha servido de nada porque una imposición a nivel constitucional, por más que usted la reforme, como dice el viejo refrán, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Y eso es lo que le ha pasado a este estatuto constitucional. Entonces, hemos estado el próximo 28 de agosto, la Secretaría Presidencial para Asuntos Constitucionales cumplirá 2 años. Una secretaría que se creó con el propósito de promover el proceso constituyente hacia una nueva constitución. No es una secretaría, como dicen algunos de muy mala fe, en este país, a gente de mala fe tenemos para exportar, ¿no? Que andan diciendo que la constitución que está haciendo es para que el niño se quede. No entiendo de ninguna manera. Soy el primero nombre de ese que. Sí, claro. Está como todo, yo estoy ciudadano ante todo. Y eso lo sabe él, y lo sé yo, que no, el primero no tiene que darse. Vamos a empezar por eso. Segundo, no hay que dejar que se venga. Ya, eso. Y lo mismo hay que hacer, creemos nosotros, si nos metemos a hablar un poquito de qué constitución queremos, que hay un vicio que nosotros en este país tenemos que erradicar, y es la reelección inmediata. Eso le ha hecho un daño terrible de todas las autoridades. Que se queda, usted tiene representantes de corregimiento que están ahí desde que tenían 18 años y ya tienen 64. Usted tiene diputados, el otro día Benicio, vamos a hablar con nombre, apellido y apellido. Salió diciendo que estaba muy orgulloso porque tenía 38 años de ser diputado. O sea, imagínense ustedes, aquí cuánto ustedes tienen 38 años, no levanten la mano, pero que la mayoría de lo que estoy viendo no han llegado ni a 30. Ese tipo 38 años está sentado ahí, que yo decía que entre nosotros, pero que no salga de Centroamérica. Yo le decía a mis estudiantes, ustedes tienen que ir a la asamblea y pedir ver dónde se sienta el inicio. Porque ustedes se van a dar cuenta que la silla tiene la forma de las asentaderas de él. Imagínense usted 38 años. Hasta en su casa, si usted tiene una silla y se sienta ahí 10 años, también va a pasar lo mismo. Pero bueno, el problema es que sigue ahí y por lo visto, si no cambian las cosas, eso le hace un daño al país. La reelección en Panamá es dañina. Por eso algo paréntesis, por no decir un corchete. Panamá es un país, bueno, que es nuestro, ¿no? Tiene que seguir siendo nuestro, como el ganado. ¿Ah, que sí? Eso estamos de acuerdo. ¿Ah? Bien. Entonces, es un país chiquito, de tamaño, de cantidad. Nosotros somos 4.7, 4.8 millones. Cabemos todos, los 4.8 millones de personas, cómodamente en una calle de Beijing o en un barrio de México capital.
sea, nosotros somos una milleringueja, hombre, para decirlo así, viendo aquí a la distinguida académica de Colombia, Medellín, que es un municipio, en Panamá no hay municipio, la constitución vigente mató el municipio, lo decapitó. Medellín, que es un municipio, tiene 4 millones, cuidado que ya 5 millones de habitantes. Entonces, nosotros podemos seguir arrastrando toda una serie de discusiones que son como esas bolas de hierro que le ponían antes a los privados de libertad, ¿verdad? No podemos, tenemos que deshacernos, pero para deshacernos de eso tenemos necesariamente que uno participar. Ese es el verbo a conjugar hoy por hoy. ¿Cómo participar? Porque aquí la pregunta es no qué puede hacer la nueva constitución por mí, sino qué puedo hacer yo por la nueva constitución, porque si cada uno de nosotros dice yo soy la constitución, ese yo soy la constitución necesariamente nos va a llevar a pensar, si yo soy la constitución, a mí me gustaría que esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a aportar, porque ahora mismo nosotros somos la Secretaría un pequeño equipo de, no llegamos ni a 28 personas, y hemos estado recorriendo todo el país, dando charlas, conferencias, conversatorios, mesas redondas, talleres, cabildo, cuánta cosa, conferencias en la radio, conversatorios como este, alfabetizando. Así, trayendo la atención que hemos estado en la casi totalidad de ministerios y entidades autónomas, universidades, escuelas particulares y oficiales, en consejos provinciales, en consejos municipales, hemos estado en los sindicatos, hemos estado con problemas empresariales por todos lados. Le decía aquí al profesor y a la guía vicerrectora que nada más hoy al mediodía estaba en el partido Cambio de Montar, ayer estaba en el Partido Popular, la otra semana tengo que ir a los otros partidos ya. Y no crean en el cabo, en verdad nada más del partido, no, también están todos los cuarteles. Yo nunca me imaginé a gente con todo que yo iba. Pues créanme, usted que me conoce me hace la primera oportunidad, por llamarlo así, de visitar tantos cuarteles, porque antes me correteaban y me pegaban y ahora me oyen. Así que es que este país ha cambiado también. ¿Sabes lo que es? Llegar a un lugar donde antes te estaban buscando para darte palo y ahora llegan y se sientan tranquilitos y el país ha cambiado. Entonces, tenemos que cambiar más todavía, no solamente de población, sino de ejecución de nuestra tarea ciudadana. Dentro del proceso constituyente, para ir dando continuidad a su pregunta, que es un proceso que va sin prisa, pero sin pausa. El objetivo es un proyecto de nación, de Estado, una nueva constitución. Porque si nosotros nos ponemos a ver ahora mismo, Panamá ahora mismo no tiene ningún proyecto como país. A ver, el tren se va a hacer un proyecto. El único tren válido aquí es el tren de la democratización que se tiene que hacer a través de una nueva constitución. Y ese tren, los rieles que necesita son los rieles de la participación ciudadana. Entonces, alfabetización sí, y deseo es que esto siga per secula seculorum, es decir, que la enseñanza de los temas constitucionales se mantenga siempre, aun cuando tengamos una nueva constitución. Entonces, ahora estamos entrando, mañana casualmente tenemos una conferencia de prensa para anunciar nuestra propuesta. Nosotros nada más proponemos, nosotros no somos los que decidimos, la decisión le pertenece a la población. Y lo que estamos proponiendo es el resultado de lo que hemos estado recogiendo de la gente donde hemos ido a hablar, porque la gente pregunta, dice, cuestiona, propone. ¿Cuáles serían los requisitos para poder ser constituyente? Porque constituyente no es diputado, no es representante, no es alcalde. Constituyente es un ciudadano que va a cumplir una misión histórica y patriótica de debatir y aprobar una nueva constitución. Pero ¿qué pasa? Eso ya pasó hace 80 años aquí en Panamá. Hace 80 años, cuando en Panamá no había ni radio, ni aeropuerto, ni muchas otras cosas, ni tribunal electoral, Panamá se dio una constituyente que fue la que nos dio la constitución del 46,
que fue considerada en su momento la constitución más democrática del continente. Esa constitución la deroga la dictadura el 11 de octubre del 68 y 4 años después impone la del 72. Entonces tenemos que establecer requisitos, porque no podemos permitir, y perdón por la expresión, que cualquiera pretenda ir a sentarse allá. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos, en mi opinión, no podemos permitir que Paco Benicio vaya a ser constituyente, o Pueblito, o Bolota. Eso sería realmente una ignominia, ¿verdad? Pero como no podemos decir ni Huevito, ni Bolota, ni Benicio, cualquiera, no decimos, nadie que esté ocupando un cargo de elección o de mando y jurisdicción podrá presentarse de constituyente. ¿Por qué? Porque llevaría una ventaja por sobre todo los ciudadanos que traen una posición. Igual, los partidos políticos, según mi opinión, no deben postular como partido, porque ellos tienen una infraestructura, tienen dinero, tienen muchas ventajas, y esto es una tarea ciudadana, que es la que tenemos que concientizar. Entonces, otro requisito, todo, podríamos llamar cajonero, sepárame mayor de edad, bachillerato por lo menos, porque no estamos en el 45, ¿verdad? La educación avanzada. Y hay gente que dice, no, universidad, digo, espérate, que lamentablemente todavía no, pero yo no sé qué decir, eso decide quienes son los que tienen que tomar la decisión. También que no tenga usuario policivo de ninguna naturaleza, que no haya sido condenado por delito alguno, que presente una exposición de motivos de por qué quiere ser constituyente. O sea, tenemos que hacer las cosas serias, ¿verdad? Sí, claro, pues por ponerlo así, de tal manera que por lo menos los ciudadanos, cuando votemos por constituyente, tengamos la seguridad jurídica de antemano de que se está mandando gente que realmente vaya a cumplir una tarea y que no van a ir a ver cómo se acomodan, ¿no? Como ese que estamos en Panamá, ¿no? No crean que todo lo que van a llegar ya van a ser angelitos, arcángeles y que lo viene, ¿no? Pero si no podemos separar un poquito el grano de la paja hasta donde se pueda. Pero eso lo vamos a lograr ¿cómo? Con la participación. Si la gente se queda de espectador, viéndolo todo de la barrera y no participa, Dios sabrá que va a salir de ahí. Por eso que la participación es la columna vertebral, el corazón, la arteria del proceso constituyente. Esos constituyentes, igual que en el 45, se quiere que sean electos de manera provincial y nacional. ¿Por qué? Porque la constituyente tiene que buscar representación demográfica y geográfica, entre otras cosas. En el 45 así fue. Entonces, estamos proponiendo que haya 20 constituyentes, no diputados, constituyentes nacionales y 35 provinciales, a razón de 2 por cada provincia, con la excepción de Panamá y Chiriquí, que por la cantidad demográfica hay que usar un coeficiente que no van a tener las otras provincias. Porque si no hacemos así, de 2 por provincia y de pueblos originarios, o sea, en 45 no hay comarca, pero ahora tenemos que tomar, pues nadie puede ser excluido. Entonces, esos constituyentes se quiere que sean electos. Los jóvenes en muchos lugares hemos ido, han pedido que se permita que los jóvenes de 16 años puedan votar, no ser constituyentes, sino participar en la elección. Y es comprensible, porque ellos son los primeritos que van a recibir el nuevo texto. El que tenga 16 años al momento de la elección, al momento de entrar a la Constitución ya tendrá 18. Además, aquí en Panamá, dicho sea de paso, en el 45, cuando se hizo la constituyente, las mujeres no podían votar, mucho menos podían ser candidatas. Sin embargo, la constituyente se hizo con el voto de las mujeres, hubo mujeres candidatas y hubo mujeres constituyentes. Ahora queremos avanzar y estamos proponiendo que las listas sean paritarias. Es decir, si hay una lista de 20 candidatos a constituyentes, 10 hombres y 10 mujeres. Allá después, si los que votan, si ustedes
deciden votar por más mujeres que hombres, bueno, bienvenido, o al revés, pero que haya paridad, porque tenemos que ir educándonos en la paridad. Un país como Ruanda, en África, todo es paritario. Hay 10 mujeres y niños, 10 varones. Hay de todo, paridad. Que hablamos de igualdad de la ley, pero las mujeres están en una sociedad todavía consideradas de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, ¿no? Eso tenemos que empezar a remediarlo también, porque un proceso constituyente también busca ir alfabetizándonos, no solamente para darnos la nueva constitución, sino esas nuevas reglas del juego, por decirlo así, que van a ayudar a que la sociedad crezca, progrese. Esos constituyentes se reunirían en Asamblea Nacional Constituyente, que es como se llama, para debatir, discutir y aprobar la nueva constitución. ¿Sobre qué base van a discutir? Bueno, nosotros tenemos una página que se llama cerpresan.gov.pa y tenemos un código QR en el cual ustedes pueden entrar y consultar la página, que se los van a enseñar ahora, y allí ustedes van a encontrar todo lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo, las sugerencias, los borradores de constitución que ha habido, que hay, y esperemos también lo que habrá. Esos son de la izquierda se presenta, ahí está todo, y el de la derecha, encuesta ciudadana, es para que si ustedes vienen a bien llenarla, una encuesta que hacemos cuando damos charla para que la gente opine, poniéndole un ganchito a la encuesta, si quiero esto, no quiero esto, etcétera, porque eso es lo que nos nutre a nosotros de poder plantear las cosas que la ciudadanía está solicitando. Acuérdense que nuestra tarea es ser coordinadores y promotores, no decididores, lo cual no quiere decir que no estamos llevando el mensaje que recogemos del público panameño. Nosotros hemos dado, a la fecha, el equipo de Cerpresan, hemos dictado más de 1.300 conferencias, charlas, conversatorios. Hemos alcanzado casi un poquitito más de 200.000 personas presencialmente, aparte de las que virtualmente también hemos llegado con él ahora. Entonces, esa asamblea se quiere que discunda de baja. Estamos proponiendo que esa asamblea sesione 60 días y 60 noches. Porque van a ir a trabajar, no van a ir a otra cosa. No, más tiempo, bueno, nosotros no decidimos, pero más tiempo no creo que sea una urgencia, porque ahí no se va a ir a inventar la rueda. En materia constitucional ya todo ha sido dicho. Entonces, ¿qué se quiere? Que discutan la nueva constitución en base a los borradores, pero que no entre a regir esa constitución inmediatamente, que no sea promulgada, como se dice en el léxico. ¿Por qué? Porque se quiere que esa constitución recorra toda la población del país durante 6 y 9 meses, para que la gente la conozca, para que la gente la lea, también alfabetización, para que la gente pueda saber qué es lo que se le está proponiendo, y para que al cabo de ese recorrido se llame a un referéndum constitucional para que el soberano, que es el pueblo, diga sí o no a la nueva constitución. Entonces, como Panamá somos como somos, ¿no? La gente me dice, bueno, Bernal, y si la gente dice que no, digo, bueno, pues no es no, ¿qué vamos a hacer? A ver, si vamos a jugar la democracia, vamos a jugar limpio. Pero ¿por qué no me preguntas que si la gente dice sí? Entonces yo digo, si la gente dice sí, la nueva constitución entraría a regir en el 29, en enero, para que las autoridades que vayan a ser electas en el 29 lo sean bajo las nuevas reglas del pueblo, ¿verdad? Y en el lapso que va desde la aprobación en el referéndum hasta enero, que es que nos tiene que permitir otro ángulo de trabajo, que es la realización de la legislación existente
la preparación de todo lo que haya que preparar y que la ciudadanía tenga la certeza de que las personas que vayan a ser electas o nombradas a cualquier cargo va a ser bajo una regla de juego. Por ejemplo, la gente lo que más pide en las charlas, en los programas, la gente dice no a la reelección inmediata de nada, segunda vuelta electoral, bajar el número de diputados, y es muy fácil. Nada más tienen que cambiar de circuital a provincial y por ahí mismo va. Además de que antes eran provinciales, antes del golpe. Tenemos un pendiente grande que yo les pido a ustedes que se interesa, no importa su carrera, su profesión, tenemos que recuperar el municipio. El municipio es la esencia misma de la nación y de la democracia. Es la institución que más se ha fortalecido en América Latina en los últimos años. Nosotros no tenemos municipios, tenemos corregimientos, que no es lo mismo. La Constitución del 46 establecía que la división territorial del país era municipios, estos a su vez conforman distritos y los distritos conforman provincias. En el 71 la voltearon y dijeron que la división territorial de Panamá era provincia, distrito y corregimiento. Mataron el municipio. Y eso trae unas consecuencias horribles porque el municipio es, entre otras miles de cosas, la primera instancia en que el ciudadano tiene contacto con todo lo que es el Estado, la sociedad, etcétera, etcétera, las leyes, la comunidad, la vida en comunidad. Pero nosotros tenemos una formación municipal. Yo les hablaba de Medellín. Medellín, el municipio de Medellín, y es dueño de una empresa municipal de Medellín S.A., que es una de las empresas colombianas de mayor éxito y que visita hasta en el extranjero. El municipio de Medellín, que tiene casi 5 millones de habitantes, es el que administra, maneja el agua, la electricidad, el transporte, el teleférico, el metro, el municipio. O sea, nunca aprende. Ese municipio hace 5 años tuvo beneficio limpio de polvo y pan de 658 millones de dólares. ¿Qué hicieron con esa plata? La invirtieron en educación. Y ahí aprovecho para irme despidiendo porque no quiero agotarlo y puedan hacer preguntas. Ese para mí, y por eso la importancia de la alfabetización. El problema central, grave, de este país es la educación. Pero muy mal. Estamos demasiado atrasados para el mundo de hoy. Pero no es que no tengamos profesionales. Sí, tenemos en Panamá, los países de América Latina, con un porcentaje de profesionales mayor. Pero en mi opinión lo que nos falta son ciudadanos. Porque ¿de qué nos sirve tener buenos profesionales si no son buenos ciudadanos? Buenos ciudadanos en el sentido de que participen, que se involucren, que se interesen y que no estén pensando en qué hay para mí, sino qué podemos hacer nosotros por este país que tiene que tener todo. Por eso es que la Constitución tiene que ser de todo. Usted no puede pretender tener un país para todo si usted hace una Constitución a un grupo X, Y o Z, cualquiera que sea, así sea los santos del divino purgatorio. Eso no sirve. Esto es una tarea ciudadana. Entonces, la invitación, no sin antes reiterar mi profundo agradecimiento, créanme que me siento muy distinguido y muy honrado de poder estar en esta casa de estudios y encontrarme con uno de mis alumnos que le decía cuando veníamos acá que una de las satisfacciones y me entraron en esta tarea de andar de la seca a la meca, la soncomeca con la bendita alfabetización, es que he tenido oportunidad de encontrarme con muchos exalumnos míos. Entonces, todavía el profesor, ¿usted no se acuerda de mí? Claro, la computadora ya es la altura. Yo le digo, bueno, es que usted era mucho más joven cuando era alumno mío. Y así me escapa un poco de que usted no se acuerda cómo yo me llamo, que es para no tener esa maldita costumbre de que si deja de ver a alguien y te para y te dice que ¿tú no te acuerdas de mí?
Si tú le dices que no, viste cómo tú eres, que ya te armas un meeting. Entonces, yo una vez aprendí que, termino así, que allá en esa isla del Pacífico hay una isla en que la gente, los habitantes viven a los dos extremos de la isla. O sea, acá vive un montón, en el este, y en el oeste vive otro bastante de gente. Y no se ven a menudo, pero la distancia entre un punto y el otro es grande. Entonces ellos, cuando se encuentran, los de aquí, con los de allá con los de acá, cuando se encuentran, ellos dicen, por ejemplo, el que se llama Ramón dice, hola Ramón. ¿No? Y el que se llama Juan dice, hola Juan. Entonces ya Ramón y Juan saben cómo se llama cada uno de los otros y no andan diciendo, tú no estás aquí. ¿Ah? Entonces yo creo que tengo que, sería bueno empezar a hacer eso porque ya no es como antes, ¿no? El profesor César Quintero, que fue un gran maestro de constitucional, ¿no? Él cuando daba clases eran 12 alumnos. Entonces, el profesor Quintero se sabía el nombre, el apellido. Este es hijo de la señora Banco, del señor, ¿verdad? Te describía. Ahora eso es imposible porque ahora el aula te meten 55, 60. Llamada, ¿no? Pero bueno, son cosas de los tiempos cambian, ¿verdad? Así que agradezco infinitamente su asistencia, tanto a los presentes como a los virtuales, y sobre todo su paciencia. Y los invito a que participen en lo que puedan. Ustedes no tienen idea de lo que cada uno de ustedes puede hacer por este país, por una nueva constitución, por un mejor país. Y nada, manos a la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernal, por esta valiosa exposición y por las reflexiones que ha compartido con nosotros. Abrimos a continuación un espacio para preguntas y respuestas, en el que tendremos la oportunidad de profundizar en algunos aspectos abordados durante esta intervención. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a estar respondimos ya las preguntas y las vamos a estar entonces formulándole para que entonces nos pueda colaborar. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas, hemos recibido bastantes, así que vamos a tratar de condensar algunas que van más o menos en la misma línea. Tenemos dos que consideramos que puede ser bastante bien, como un combo. ¿Cómo pasamos de una ciudadanía que conoce sus derechos a una ciudadanía que efectivamente los ejerce y participa? Va ganado con qué podemos hacer para que la Constitución sea más cercana y comprensible para el ciudadano común. Bueno, mi respuesta, si bien por el discurso, es participación. Lo que pasa es que nosotros no hemos recibido una educación para ser participantes de en una educación de receptores. No tenemos diríamos, la criticidad, para las preguntas, la gente es tímida, la gente en el aula, la gente no. Entonces yo sí creo que participando vamos a ir superando estos vacíos. Ahora, esa participación conlleva la necesidad también de alfabetizarnos nosotros mismos. Cada quien tiene que saber de qué lado está cojeando como ciudadano. ¿Cómo podría proceder la sala constitucional posteriormente? La creación de la nueva constitución, si se aprueba la creación de un tribunal constitucional, si se reorganiza los órganos del Estado, que es una de las tareas que hay que hacer, pero miren, hoy por hoy el órgano judicial no tiene ni la autonomía, ni la independencia, ni la transparencia que se requiere. Y no es que porque los que estén ahí sean mala gente, no, el sistema no está hecho para eso. Es como en los procesales penales, ¿verdad? Aquí agarran a alguien que hacen todo un espectáculo que lo llevaron, tipo se pone una toalla en la cara, ¿no? Para que todo el mundo sabe quién es, porque se pone en la cara, ¿no? Arrestaron a Pepico ayer, ¿no? Y a los 2 días de San Pepito, en la casa, dije, casa por cárcel. No, mentira. Yo no conozco a nadie que le den casa por cárcel que esté en la casa. Sale a alguna hora de la noche o de la madrugada por aquí no está. No le pueden poner un guardia a cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sistema penal procesal que no está hecho para la calidad de la criminalidad que hay en este país
en todo sentido. No solamente pensando en homicidio, en esto, todo, narcotráfico, el peculado, todo. Las normas que nosotros tenemos no fueron hechas para sancionar a ese tipo de delitos, para no decir a ciertas personas. Ojo, por eso es importante entonces, una sala constitucional va a entrar a jugar un papel muy importante, sobre todo porque tendríamos gente capacitada como magistrado para encargarse de todo lo que es habeas corpus, amparos de garantía, recursos de inconstitucionalidad, y el ciudadano va a sentir más seguridad. Nosotros repartimos, entre otras cosas, parecemos ya, en cierto sentido, no digo nada, yo voy a decir botero porque estamos dando cuanta vaina podemos nosotros repartimos un tríptico sobre la habeas corpus. ¿Por qué? Sí, porque la mayoría de las personas no saben lo que es el habeas corpus. No saben que es una de las instituciones más antiguas para la protección de la libertad corporal de la persona. Entonces aquí a la gente no sabe qué es habeas corpus. Yo digo, yo no le daría cédula a nadie que no sepa lo que es el habeas corpus. ¿Eh? A nadie. ¿Cómo que usted va a ser ciudadano y no sabe lo que es el habeas corpus? Si el habeas corpus protege su libertad corporal, que en cualquier momento puede estar en riesgo. Es más, si la gente conociera el habeas corpus, cuando el policía te pide la cédula, tú dices que no te la entrega, y el policía te dice que te va a llevar para el cuartel, tú dices, te pongo un habeas corpus. ¿Por qué? Porque te están privando de libertad sin cumplir con los procedimientos que tienen que cumplirse, porque no es cuestión de que yo llevo eso porque me caíste malo, como le pasó a un estudiante mío también, porque el estudiante me hambrete bastante. El estudiante que dice que llegó tarde porque se bajó del metro y el policía lo mandó a parar, y cuando él le preguntó al policía, ¿por qué me detiene? Y dice, porque no me gusta tu forma de caminar. Mira tú, ¿por dónde andamos? Y yo le dije, ¿usted por qué no le dije, camina tú para ver si me gusta la pila? ¿Sí o no? Pero que hay un miedo. Yo tiene miedo. Cree una sala constitucional independiente como la de Costa Rica o la de la Constitucional de Colombia, para garantizar la defensa efectiva de los derechos fundamentales y evitar que el control de constitucionalidad siga concentrado en una Corte Suprema que históricamente ha demostrado debilidades en independencia y legitimidad. Muy pertinente pregunta, y qué bueno que se hace, porque esa es una de las tantas cosas que la gente está sugiriendo a lo largo de nuestra actividad. La necesidad de mejores y mayores instituciones de garantía. Una de ellas es una Corte Constitucional, en mi opinión más que una sala. Yo llevo tiempo en mi época de la constituyente, exigiendo la nueva constitución, pero también abogando por un tribunal, una Corte Constitucional. Nosotros no podemos seguir despojados de una serie de instituciones que nos den a los ciudadanos mayor seguridad jurídica. Y una Corte Constitucional es una de ellas. Porque hoy la Corte Suprema tiene el monopolio de la constitucionalidad. Y una vez que ellos fallen, nosotros no tenemos dónde ir, quedamos en estado de indefensión. Mientras que en una Corte Constitucional tendríamos una instancia más. Aparte de que nosotros pertenecemos al sistema interamericano de derechos humanos. Y en materia de derechos humanos existe lo que se llama el principio de convencionalidad. Es decir, que Panamá, como Estado miembro del sistema interamericano de derechos humanos, tiene la obligatoriedad de acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso no se está cumpliendo. Pero no se cumple porque la gente no sabe. Nosotros repartimos una tarjetita que no sé si les habrán dado. Bueno, esa tarjetita, aunque usted lo vea, ha sido lo más exitoso. Lo que nosotros estamos repartiendo, la gente cuando la recibe, ay, yo no sabía. ¿En serio? No puede ser. La gente empieza a darse cuenta de que anda por este mundo, ¿no? Munido de el conocimiento de la cédula, por ejemplo. Problema. La cédula no se entrega. La cédula se enseña. Bueno, voy a contar una anécdota. Ya le dije que soy profesor, estoy estudiando este año en mi padre.
que me llegaron tarde. La clase empieza a las 7 de la mañana. Llegan 10 para las 8. Pero las 8. Aunque no. Cuando me bajé del metro, vino un policía y era metro célula. Yo le dije, no te la voy a dar. Porque yo no te la tengo que dar. Entonces el profe lo que hizo, me puso contra la pared y dijo, me voy a llevar al cuartel. Y eso me atrasó, profe, porque yo al fin lo convencí de que tuve que darse a la profesora, voluntariamente lo que usted nos enseña. Y digo, bueno, hermano, ¿qué pasa? Las libertades, para tenerlas hay que pagar también cierto precio, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros también educar, como decían los romanos. Los romanos decían, ¿quién custodis ipso custodio? ¿Quién custodia a los que nos custodian? Ahora nosotros tenemos que decir, ¿quién educa a nuestras autoridades? ¿Quién educa a los que nos castigan? Nosotros. De ahí la importancia de ser ciudadano, porque si usted es ciudadano, conoce sus derechos, no es que el policía le va a hacer caso, lamentablemente, pero por eso ha sido tan importante ir a todos los cuarteles, porque ahí hemos aprovechado para decir, la cédula no tiene que entrar. Pero es que el mayor dice que hay que pedirla, pues el mayor está equivocado. ¿Dónde está el mayor? Tráiganlo, te puso. Y eso es una tarea de todos, no es una tarea de. Esto es una continuación permanente. La educación tiene que ser sí. Constitucional, comenzar desde las escuelas, ¿qué impacto podría tener esto en nuestra sociedad? Un gran impacto, nosotros desde maternales, adaptando al lenguaje de los niños, cuando están, enseñarse los principios constitucionales al menos. Y en países como República Dominicana y Honduras tienen en su constitución un artículo que indica que la constitución se debe enseñar en todas las instituciones educativas del país. Yo creo que esa es una meta que debemos poner, de que se incluya los conocimientos básicos desde primaria, ¿sí? Y a medida que se va avanzando también, porque eso es fundamental. O sea, la educación cívica, el civismo, son parte de una sociedad. Buenas noches, doctor. También tenemos personas, ¿verdad?, que están conectadas y le damos la palabra. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿cómo no? Perfectamente bien. Buenas noches a todos, profesor Bernal. Estamos acá desde la sede de la Asamblea conectados. El grupo de argumentación jurídica, soy como estudiante. Agradezco la ponencia de hoy, que está muy interesante. Una de mis estudiantes quiere hacer una pregunta. Bienvenido sea. Buenas noches, mi pregunta importante de este día. ¿Por qué considera la persona de 16 años tiene suficiente madurez para tener con una constitución, pero la sociedad todavía considera menor para buscar a las prisiones? El criterio que han usado los jóvenes sobre todo, para solicitar que puedan participar como electores de constituyentes teniendo 16 años es de interés de poder empezar a participar en la vida del país. A mí en lo personal, tal vez por el hábito de lidiar con jóvenes, yo considero que es una gran motivación y una propuesta válida, porque ya en Panamá, bueno, usted a los 14 años se puede casar, tener hijos, ser papá, asumir una responsabilidad como esta. Entonces, como le vamos a decir a un joven de 16 años que excepcionalmente va a votar en una elección de constituyentes que van a redactar una constitución? Ellos van a ser 2 años después los primeros en tener que entrar dentro de las leyes que como ciudadanos les va a corresponder. Yo creo que es una cosa que deberíamos apoyar, ojalá se acepte. Yo repito, no depende de uno, pero si hay gente que, acuérdense, por ejemplo, de paso, hay un principio constitucional que es de los más antiguos, que es el derecho de petición. Artículo 41 en el estatuto vigente. Toda persona tiene derecho a presentar quejas y solicitudes respetuosas a las autoridades y estas tienen 30 días para contestar. Acto seguido dice, en caso de que la autoridad no conteste, le aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley.
Pero ¿qué pasa? Nadie usa el derecho de petición, ¿no? Es un derecho que hay que usar. Hay que peticionar, hay que en la comunidad donde usted vive, la junta comunal o el alcalde, lo que sea, no está haciendo petición. Una manera de participar. Siendo uno de los derechos más antiguos, el derecho de petición. El habeas corpus, protección de la libertad corporal. No tenemos en Panamá la acción de tutela, que la tiene en Colombia, que es un amparo chiquito, pero es mucho mejor. Porque la acción de tutela dice, allá en Colombia, que cualquier acto que emane de la autoridad pública o particular que afecte los derechos de una persona, la persona puede accionar a través de una acción de tutela, que es como ir ante el juez y decir, están violando un derecho, y eso en Colombia ha tenido resultados extraordinarios, ha hecho que los ciudadanos se involucren más, conozcan más y mejor sus derechos, y aquí en Panamá no han querido poner la acción de tutela que podría ponerse por ley, porque esa es otra cosa que dejo en el tintero. Algunas cosas que se pueden empezar a cambiar desde ahora mismo, sin esperar a la nueva constitución. Pero si no hay participación, si el público no pide, si el público no exige, si el público no reclama, vamos a seguir más de lo mismo, arrastrando la manta como caballito entre pecheros. Y eso no puede ser. Una constitución cobra verdadero sentido cuando sus principios y derechos dejan de ser únicamente palabras escritas y pasan a ser comprendidas y ejercidas por la ciudadanía. En ello también radica una de las grandes responsabilidades de la educación jurídica, no solamente conocer nuestros derechos, sino comprenderlos, ejercerlos y contribuir a que puedan ser defendidos responsablemente. Agradecemos nuevamente al doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz por compartir con nuestra comunidad universitaria sus conocimientos. Invitamos al decano Daniel Hutchinson.